Aquí yace Rafael. Mientras vivió, la naturaleza se vio a sí misma vencida. Ahora que está muerto, ella también teme morir. En un tiempo, existía en Roma un grandioso templo dedicado a todos los dioses. Bajo su perfecta y clásica cúpula yacen los restos mortales de un artista que en su corta vida alcanzó un equilibrio excepcional y delicado, una serenidad perfecta, un estilo tan natural como ideal y una belleza atrayente y espontánea. En memoria del antiguo Olimpo, en el umbral de la eternidad, el Panteón es ahora la última morada del más divino de los pintores. Hasta mediados del siglo XV, Urbino era una ciudad pequeña, edificada en ladrillo y piedra y situada entre las verdes colinas de la región de las Marcas, entre Romaña, Toscana y Umbría. Entonces la familia Montefeltro pasó a formar parte de la historia y la transformó en una ciudad en forma de palacio. Cada calle, cada casa y el más pequeño de los rincones de Urbino jugaban un papel en su serena armonía. Una armonía en la que las elegantes proporciones, los ritmos arquitectónicos y la relación campo y ciudad parecen espontáneos y naturales. Aún hoy en día son un asombroso ejemplo de un diseño concebido de forma armoniosa. Rafael nació en esta casa, a las 3 de la mañana de un Viernes Santo, el 28 de marzo de 1483. La casa se conserva perfectamente, con su pequeño patio empedrado y ennoblecido por un decorativo pozo. La vieja cocina y las habitaciones enyesadas permanecen vivas con un cierto toque hogareño y acogedor. Incluso aún quedan algunos de sus antiguos utensilios. Cuando nació Rafael, el solemne retablo de Piero de la Francesca ya llevaba 10 años adornando la iglesia renacentista de San Bernardino. Este espléndido trabajo era, además de una obra maestra del siglo XV, el encargo más valioso hecho por un mecenas, el duque Federico de Montefeltro, quien transformó la pequeña y aislada corte de Urbino en un centro de la cultura y las artes sofisticado e internacional. El duque quedó tan impresionado que manifestó su voluntad de ser enterrado junto a esta extraordinaria pintura. Federico, que aparece en todos los cuadros de perfil para ocultar la falta del ojo que perdió durante un torneo, era un auténtico príncipe y un caballero culto e ilustrado. Él fue el artífice de la construcción del palacio familiar, cuyos trabajos comenzaron en 1465. La inigualable marquetería de su estudiolo nos cuenta su historia de forma simbólica. Como muchos grandes hombres de la guerra, Montefeltro, aunque pasó muchos años con la armadura puesta, amaba la paz. Ahora, finalmente, podía despojarse de los atavíos guerreros y entregarse a las musas, abrir las estanterías y los instrumentos artísticos y de erudición de los que ahora podía disfrutar. Este pequeño rincón, situado entre los salones, era el preferido del duque. Por todas partes y gracias al talento del arquitecto dálmata Luciano Laurana y del arquitecto de Siena Francesco di Giorgio Martini, se puede apreciar el ejemplo más importante y más perfecto de la arquitectura civil del siglo XV. Un lugar al que acudían artistas de toda Italia, España y Flandes. Entre estos se encontraba Piero de la Francesca, con su gran obra La Flagelación. Pedro Berruguete, el retratista oficial del duque, escultores sofisticados y artistas del damasquinado. Y además, Justus de Gantes, con la comunión de los apóstoles. Paolo Uccello, con la profanación de la Sagrada Forma, y otros muchos.
Al igual que en el fascinante y enigmático lienzo con el dibujo de una vista urbana y silenciosa, otra obra maestra de la cultura del siglo XV de Urbino, el Palacio Ducal de Federico de Montefeltro, encarna las maravillas de una ciudad ideal del Renacimiento, donde reina la proporción divina, poniendo medida a la abundancia de la naturaleza. Rafael se impregnó del espíritu del palacio desde su más tierna infancia. La luz, penetrando a raudales por los inmensos ventanales en las salas pintadas de blanco, iluminaba la mente y el espíritu. Esa misma luz le llevaba a observar más allá de aquellas paredes, a observar las colinas, las aguas del río Metauro y las curvas cerradas que van abriéndose camino hacia los desfiladeros de los Apeninos. Rafael era hijo de Giovanni Santi, un pintor e intelectual muy respetado en la época, que trabajaba como artista en la corte de Montefeltro y que tenía un profundo conocimiento del arte internacional. Giovanni Santi encajaba perfectamente en el contexto artístico y cultural de Urbino. De hecho, sus maravillosos retablos están claramente influidos por las Madonnas y los santos de Piero de la Francesca. Rafael pasó su niñez entre los salones del palacio y el estudio de su padre. Sus juegos infantiles estaban ya enfocados a su preparación como pintor. Aprendió cómo manejar un pincel, cómo mezclar los colores y preparar un tablero o una pared para un fresco de su padre. De hecho, un fresco pintado en la pared de la casa donde nació es considerado como una de sus primeras obras conocidas. Representa el delicado perfil de una joven Virgen María acunando a un durmiente niño Jesús. Este retrato también marca el comienzo de una obsesión poética de Rafael por la Madonna y el niño Jesús, un tema que continuamente le hace recordar al artista los dulces y sin embargo tristes recuerdos de las caricias de su madre, que murió en 1491, cuando él solo tenía 8 años y medio. Poco menos de 3 años después, en 1494, Giovanni Santi, que se había vuelto a casar, también murió. A los 11 años, Rafael se encontró solo en el mundo. Aún era un niño, pero ya heredó el estudio de su padre, emprendiendo los primeros pasos de su carrera como artista y entablando una batalla emocional con su madrastra. Este fue el principio de un largo período de estudio y aprendizaje, durante el cual Rafael fue sedimentando su precoz formación en Urbino a través del continuo contacto con el artista más famoso del momento, Pietro Perugino. Fano, una pequeña y deliciosa corte de Malatesta, fue la sede de este paso estilístico. En la iglesia de Santa María Nuova encontramos una Visitación pintada por Giovanni Santi, buen ejemplo de su estilo, y al lado 2 retablos de Perugino, el nuevo maestro de su hijo. En uno está representada la dulce y amable Anunciación, y en el otro, más majestuoso, la muy solemne Sagrada Conversión. En la peana de esta obra, pintada en 1497 y que narra historias pequeñas y amables de la vida de María, se puede apreciar la mano del alumno aún muy joven, pero seguro de sí mismo. Las primeras semillas de una primavera que estaba a punto de florecer. Rafael parte junto a Perugino a Umbría. Allí comenzó a frecuentar la austera pero siempre hermosa Perugia, una ciudad a la que se iba a sentir muy unido. A la sombra del palacio de I Priori, estudió las antiguas leyendas pintadas por Giovanni Pisano en la monumental fuente de mármol de la Piazza. Mientras tanto, su maestro Pietro Perugino completaba su gran obra maestra, la decoración del Collegio del Cambio, sede de los banqueros. Rafael observaba cómo una enorme variedad de frisos y motivos ornamentales florecían hasta casi cubrir por completo
todo el espacio disponible. El autorretrato de Perugino aparece en la pared donde unos desgarbados héroes de los mitos clásicos y de la Biblia se alinean como variados y al mismo tiempo sofisticados guardias de honor. Rafael, al igual que todos los alumnos de Perugino, participó en el proyecto. A los 16 años, en los contratos que firma el precoz Rafael, ya se le cita como el Magister, el maestro. Aunque siguió en contacto con Perugino, ya dirigía su propio estudio. Los mecenas de Città di Castello fueron los primeros en depositar su confianza en el joven artista, y allá por el año 1500 le encargaron diversos trabajos muy interesantes, aunque casi todos ellos fueron a parar a otros lugares. No obstante, en el espléndido Palacio Renacimiento, que alberga la Pinacoteca Municipal, permanece el estandarte de la Iglesia de la Trinidad, que a pesar de estar mal conservado, mantiene una cierta belleza, sobre todo en la serena escena de la creación de Eva. La iglesia de San Domenico también albergaba una enorme crucifixión, muy influida por el estilo de Perugino. Actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres, aunque en Città di Castello existe una copia. Los grandes retablos pintados por Rafael en Perugia alrededor de 1503 tuvieron un destino similar. Entre sus torres, palacios y sus austeros muros de piedra, Perugia solemnizaba los primeros signos del Renacimiento con su propia y delicada escuela de pintura. Preparado para unar directamente el estilo de Umbría en general y el de Perugino en particular, un Rafael de 20 años proyectaba un retablo solemne, complicado y deslumbrante para la iglesia de San Francesco al Prato, que actualmente se encuentra en la Pinacoteca Vaticana. Está claramente dividido en dos secciones. En la parte inferior describe a los apóstoles reunidos alrededor del sarcófago y la parte superior representa la coronación de la Virgen María. En la iglesia de Serviti pintó el luminoso Pala Ansi Dei, que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Un bello teorema equilibrado de geometría y luz, con referencias al estilo de Piero della Francesca. En 1504, Rafael regresó a Città di Castello y pintó la obra maestra que marcó el final de su travesía juvenil. Los Salvicini le hicieron un encargo para la capilla familiar de San Francesco. La escena representa la explanada del gran templo que se atenúa entre un paisaje lejano de colinas, campos y bosques. En el centro, la puerta de 2 hojas del templo. Desposorios de la Virgen, actualmente en la Pinacoteca de Brera, en Milán, es un claro homenaje a Perugino, pero el alumno muestra cómo supera los modelos de su maestro, presentándolos como anticuados. Predomina la delicadeza. La emoción es comedida, incluso en el grupo de los pretendientes, que decepcionados rompen sus bastones. Está firmado y fechado por Rafael en una hermosa letra clásica, donde se denomina a sí mismo como Urbinate, o de Urbino. El 1 de octubre de 1504, Giovanna Feltria della Rovere, de la floreciente familia Urbino, escribió al corregidor de Florencia, Pier Soderini, para recomendarle al joven de 21 años, Rafael, que quería estudiar el arte renacentista toscano. Rafael rápidamente se hizo un experto en los límpidos ritmos de la arquitectura de Brunelleschi,
en la serena geometría de León Battista Alberti y en la nobleza de Donatello. La obra que mejor expresa las fuertes ambiciones políticas y civiles de la República Florentina es el David de Miguel Ángel, una obra maestra monumental que fue erigida en el exterior del Palacio Vecchio, poco antes de que Rafael llegara a Florencia. En la cámara más solemne de ese mismo edificio, Rafael fue testigo del enfrentamiento entre Leonardo y Miguel Ángel, que por entonces estaban ocupados creando dos escenas de batallas. Tristemente, ambas se perdieron para la historia. Una representaba un enfrentamiento entre jinetes y la otra un estudio de desnudos viriles y atléticos. Ambos se realizaron bajo la dirección artística de Pier Soderini. Miguel Ángel tenía entonces casi 30 años y era el heredero más convincente de la más pura tradición pictórica florentina. Con el tondo Doni introdujo la solidez plástica de un grupo de figuras que marcaban una gran diferencia con el estilo esfumato de Leonardo. Leonardo, después de una larga estancia en la corte de los Sforza en Milán, estaba introduciendo en Florencia una nueva sensibilidad con respecto a la luz, el movimiento y el retrato. El viejo maestro de 50 años, que por entonces estaba pintando la Mona Lisa, se convirtió en un punto de referencia durante los primeros años de Rafael en Florencia, gracias a su talento para captar la fugaz expresión que revela la verdadera alma del retratado. Joven, guapo, con inspiración y perfectamente educado en la etiqueta de la corte intelectual, Rafael ascendió rápidamente la escalera del éxito. Fue bienvenido en los palacios de las grandes familias de Florencia, para las que había realizado pequeñas colecciones de pinturas y retratos inolvidables. Parte de ellos se conservan en el Palacio Pitti de Florencia. Un ejemplo de aquellos mecenas es la pareja formada por Angelo Doni y Maddalena Strozzi, que habían encargado a Miguel Ángel el tondo Doni. Sus bustos de damas atractivas y misteriosas muestran un indicio de aproximación a Leonardo. La embarazada fue por primera vez pintado sobre un fondo negro. Y la elegante dama del unicornio, donde la dama sostiene al unicornio, un símbolo de la pureza, como si fuera un gato. Especialmente enigmática y extraordinaria es la dama con la boca completamente cerrada, tradicionalmente conocida como la muta, y que se exhibe en el Palacio Ducale de Urbino. En esta obra el lenguaje secreto de expresión, detalle, joyería y vestuario está aún sin descifrar. Rafael empezó a trabajar para las mismas familias florentinas en una serie excepcional de Madonnas pintadas sobre madera. Todas aquellas sofisticadas familias estaban muy al día en cuestiones de arte. Con sus sonrisas hermosas, naturales y serenas, Rafael nos introduce en una serie extraordinaria de variaciones sobre el tema más famoso y popular de la historia de la pintura. Una tras otra, las Madonnas de Rafael son una muestra de encanto, gestos diminutos, sonrisas cómplices, ternura y delicadeza. Del mismo modo que demuestran su excepcional capacidad para lograr posturas, grupos, paisajes, luz y situaciones cada vez más complejas. Rafael acabó bruscamente su ajetreado período florentino con la inacabada, trémula y completamente nueva Madonna del Baldaquino, para la Basílica del Santo Espíritu. Las Madonnas dulces y sonrientes que pintó Rafael cuando tenía alrededor de 24 años
ya no tenían sentido en medio del tenso clima de batallas y luchas que estallaron en Perugia. Entre los miembros de la familia Baglioni se entabló una lucha por el poder tan encarnizada que estuvo a punto de estallar una auténtica guerra civil. Grifonetto pagó el litigio con su vida, murió apuñalado por sus familiares. Su desconsolada madre le encomendó a Rafael la representación de aquel terrible sufrimiento. Así fue como pintó la deposición del cuerpo de Cristo, cuyo destino era la iglesia de San Francesco, aunque actualmente se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Para esta obra Rafael creó una escena compleja en la que toda una serie de referencias de las esculturas clásicas se asocian con el drama del momento. Apartándose una vez más del estilo de Perugino, Rafael creó una obra nueva e intensa que capta la culminación de la tragedia con una Madonna desfallecida. Aún en Perugia, Rafael volvió a pintar al fresco en el oratorio colindante al monasterio de San Severo, donde describe la Trinidad rodeada por un semicírculo de santos sentados sobre nubes en la parte superior del luneto. Algunos años después, Perugino, ya claramente superado por su alumno, añadió los 6 santos de la parte inferior. El fresco de San Severo, aunque muy mal conservado, es considerado como la primera muestra de los encargos posteriores que Rafael iba a recibir en Roma, donde el Renacimiento vivía su momento culminante. Rafael llegó a Roma en 1508, a la edad de 25 años. En la ciudad eterna descubrió toda la gloria de la antigüedad y las grandiosas construcciones modernas realizadas bajo el control de Bramante, el artista nacido en Urbino. En aquella época, el pontífice de Roma era Julio II, uno de los papas más grandes, más vitales y más polémicos en la historia de la Iglesia. Él fue el que empezó a reconstruir San Pedro y el que eligió a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. También quiso que Rafael decorara sus aposentos privados en el Vaticano. Rafael comenzó las estancias en 1508 y se concluyeron después de la muerte del pintor, un conjunto de aposentos de los más hermosos del mundo. Cuando Rafael llegó a Roma, varios famosos artistas habían pasado años trabajando en los aposentos privados papales. Julio II reconoció el gran talento del joven pintor y en un típico gesto autoritario hizo destruir todo el trabajo anterior y dejar toda la reconstrucción en manos de Rafael. El primer aposento o estanza había sido anteriormente el estudio privado del Papa. Sobre la pared destinada a los libros de teología, Rafael pintó el grandioso Disputa del Sacramento. A la luz de una soleada mañana en el paisaje romano, un doble semicírculo de santos y teólogos están reunidos alrededor de una figura central y serena de Cristo, y el altar sobre el que está colocada la custodia. En la pared destinada a los libros de filosofía encontramos la Escuela de Atenas. Bajo las enormes bóvedas del Templo de la Sabiduría, Platón y Aristóteles guían a un grupo de filósofos clásicos. Platón, un idealizado retrato de Leonardo, está apuntando hacia el cielo, mientras Aristóteles señala la tierra. Por todas partes, en todo tipo de posturas, gestos y expresiones, nos encontramos con uno de los grupos de personajes históricos más vibrantes y más complejos jamás pintados en toda la historia del arte. También aparecen otras caras famosas. Miguel Ángel es el ceñudo y solitario Heráclito. Bramante es representado como Euclides, con el compás en la mano. El mismo Rafael aparece medio escondido, con su rostro pálido y delgado, y aún con rasgos de adolescente.
Para las obras de poesía, Rafael escogió una visión del monte Parnaso, con las 9 musas y Apolo tocando el arpa. Es como si Apolo, coronado por laureles, estuviera invitando a las poetas de todas las épocas a bailar todos juntos en el jardín de la eternidad. Rafael trabajó en la estanza de la Señatura hasta 1511, y su fama iba aumentando día a día. Por entonces dirigía el estudio más concurrido de Roma, con toda una generación de artistas que aprenden a su lado el oficio y a asumir proyectos cada vez más complicados. Una comparación de las obras realizadas durante este período demuestra de forma excepcional cómo cambia el lenguaje figurativo de Rafael. También recibió un encargo muy prestigioso de Agostino Chigi. El increíblemente rico banquero de Siena se había trasladado a Roma, y allí, a orillas del Tíber, se construyó una fabulosa villa. Esta iba a ser conocida como Villa Farnesina y fue decorada por maestros de la talla de Baltasare Perucci, Sodoma o Sebastiano del Piombo. En 1511, inspirándose en los mitos clásicos, Rafael pintó un fresco del Triunfo de Galatea, una vuelta a través de la pintura a un episodio de la Metamorfosis de Ovidio. Describe una escena de una pureza cristalina, una expresión del gran amor que sentía Rafael por el arte y la literatura de la antigüedad, un equilibrio de creación perfecta y de una seducción inmediata. Sobre una concha arrastrada por delfines, inundada por flechas arrojadas por unos risueños cupidos, la hermosa ninfa se dirige a Polifemo, el gigante fiero y salvaje, que está al lado de Sebastián. De nuevo para Chigi, esta vez en la iglesia de Santa María de la Paz, Rafael pintó una escena de Sibila sobre un arco, un homenaje a los ideales de Brunelleschi. Estas escenas representaban un ejemplo de ritmo unido por gestos y miradas pintadas al fresco en una cornisa. Durante este período, Rafael trabajó sin descanso. El protonotario apostólico Rotmagen le encomendó ambiciosos proyectos para la hermosa iglesia renacentista de San Agustín. En el interior, Rafael rinde un claro homenaje a Miguel Ángel, pintando al profeta Isaías sobre una pilastra que sostiene un grupo de mármol creado por Andrea Sansovino. Se le representa como un individuo enérgico, con un rostro intenso y concentrado, que parece haber descendido de las bóvedas de la Capilla Sixtina, pero al mismo tiempo su brusquedad se atenúa con la presencia de 2 delicados ángeles. Santa María in Ara-Coeli, en el Capitolio de Roma, fue también la sede de una de las grandes obras de Rafael, la Madonna di Foligno, pintada alrededor de 1511 y actualmente en la Pinacoteca Vaticana. Este monumento es un ex voto ofrecido por un cardenal cuya casa se salvó de la catástrofe cuando cayó un meteorito. Aunque contemporáneo con el clasicismo del Triunfo de Galatea y el Isaías inspirado en Miguel Ángel, el retablo tiene el colorido, los paisajes y la luz de la pintura veneciana. Especialmente famosa por el detalle de los 2 ángeles pensativos apoyados en el alféizar, es la Madonna Sixtina, que en un principio se encontraba alojada en la iglesia de San Sixto, en Piacenza, pero que alrededor del año 1700 fue evacuada al Museo de Arte de Dresde. El rostro de la Virgen nos recuerda al de la amante de Rafael, Margherita Luti, la hija de un panadero de Siena, que se hizo famosa con el sobrenombre de la Fornarina. La nobleza del mundo antiguo, el poder de Miguel Ángel, el color de los venecianos y sobre todo una nueva y dramática energía eran las características principales del estilo de Rafael a los 30 años, cuando comenzó a trabajar en la segunda estanza del Vaticano, que empezó en 1511 y acabó en 1514, un año después de la muerte del Papa Julio II.
El tono general de esta estanza es más intenso y brusco que el de la primera, y es una clara demostración de las ambiciones políticas del Papa. La misa de Bolsena nos recuerda al milagro del cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote parte la sagrada forma, esta sangra, y el sacerdote la mira incrédulo. Julio II aparece de rodillas frente al altar, acompañado por un inolvidable grupo de la Guardia Suiza, enteramente engalanado con sus llamativos uniformes. La escena que da nombre a la habitación ilustra un pasaje de la Biblia en el que el profanador Heliodoro es expulsado del templo por 3 criaturas celestiales. La luz brillante aumenta la naturaleza tensa y violenta del fresco, que alude a la divina intervención para proteger a la Iglesia del peligro. Aquí también el Papa Julio II juega una parte activa en la escena. En 1513, cuando Rafael estaba pintando la estanza de Heliodoro, murió Julio II. El extraordinario fresco La Liberación de San Pedro, un milagro de magia luminosa, de efectos nocturnos, de emociones silenciosas, es probablemente un homenaje a la muerte del Papa y al abandono de su prisión terrenal. El nuevo Papa, León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, era natural de Florencia y un sofisticado mecenas de las artes, un hombre de paz y moderación en completo contraste con su apasionado antecesor, al que le gustaba involucrarse en conflictos violentos. Rafael conocía muy bien el carácter de León X y unos años después le rindió homenaje pintándole en un grandioso retrato de una exactitud impresionante. Dicho cuadro se encuentra ahora en la Galería de los Uffizi. León X hojea con mano experta una preciosa Biblia, mientras 2 cardenales observan detrás de él. La pintura es una llamarada de púrpura, miradas brillantes y emoción. En 1514, Rafael también comenzó a trabajar en la tercera estanza para León X. A esta se le denominó la estanza del incendio del Borgo, según el tema del fresco más importante y el único que fue pintado en su totalidad por Rafael. Representa un incendio en la Roma medieval. En este fresco, Rafael da rienda suelta a todo un espectáculo de gestos, vestuarios y personajes de la antigüedad. El fresco de Rafael fue una fuente de inspiración durante casi un siglo y supuso un punto de referencia obligatorio para los pintores manieristas. Rafael trabajaba sin tregua. Su papel intelectual se había ampliado para abarcar nuevos horizontes, como la arquitectura, el estudio de la arqueología y la conservación de la herencia artística y la organización de piezas decorativas cada vez más ambiciosas. Un ejemplo elocuente de esto último es el nuevo encargo de Agostino Chigi. En la misma villa, a orillas del Tíber, en donde años antes había creado el Triunfo de Galatea, Rafael coordina ahora la realización de frescos ornamentales, dirigiendo a su equipo en la ejecución de los frescos en la Loggia de Cupido y Psique, que decoraron con gran cantidad de dioses. La nostalgia por la antigüedad reunió en torno a la obra a un gran equipo en el que sobresalían Giovanni da Udine, Giulio Romano y Perín del Vaga. Para la capilla funeraria de Chigi, en Santa María del Popolo, Rafael creó un diseño imaginativo y audaz. Decoró las tallas de la cúpula con brillantes mosaicos, además de dirigir la obra escultural y arquitectónica de todo el monumento. Un proyecto en el que no se escatimó la utilización de abundante mármol y otros materiales muy costosos. Rafael dejaba cada vez más la ejecución de sus proyectos en manos de sus alumnos, mientras él se concentraba en la labor creativa de sus trabajos y en la realización de sus maravillosos dibujos. Sin embargo, todavía siguió realizando con sus propias manos algunas grandiosas obras maestras, que son un hito en la historia del arte. Por ejemplo, el fabuloso bodegón de instrumentos musicales en el Éxtasis de Santa Cecilia,
actualmente en la Pinacoteca Nacional de Bolonia. O el dulce y vertiginoso torbellino de belleza del tondo de la Madonna de la Silla, donde la sublime perfección de su geometría armoniza con una gran espontaneidad y naturalidad. También existen decenas de retratos de personajes ilustres. Todos ellos parecen mantener una conversación directa con el que los está observando, como Baltasar Castiglione, de apariencia amable. El dinámico Fedra Ingirami, el joven y sofisticado cardenal. Rafael también pintó su propio autorretrato en el que aparece con un amigo. La cara ovalada y enmarcada por una barba corta y oscura. Y finalmente nos encontramos una vez más con el rostro risueño de la Fornarina, un cuadro de una seducción comedida. Rafael firmó este retrato especial sobre la cinta que su amada portaba alrededor de su regordete brazo, casi como si fuera una caricia. Durante los últimos años de su vida, Rafael se interesó especialmente por la arquitectura y por la renovación de la ornamentación clásica. Un proyecto suyo, parcialmente terminado, es la espléndida Villa Madama, en Roma. Todas las salas están decoradas con maravillosos estucos y frescos, directamente inspirados en la Domus Aurea, de Nerón, y en otras excavaciones arqueológicas. El Papa le nombró conservador de las antigüedades, y Rafael decidió restaurar los monumentos y confeccionar un mapa de la antigua Roma. Esta exaltación de lo clásico se ve reflejada en las obras del Vaticano y en los numerosos palacios diseñados por Bramante. La Galería del Cardenal Bibbiena es la apoteosis del género ornamental y está decorada con estucos y frescos denominados grotesqueries, como una derivación del repertorio clásico que se encontró en las grottes, cuevas encontradas bajo el Palacio de Nerón. Este repertorio se completó con creaciones originales. Y finalmente, en una progresión de grandeza y complejidad, tenemos la majestuosa loggia, galería, un trabajo en grupo en el que formaron equipo todos los colaboradores y alumnos de Rafael. Un juego colectivo de creación, de sorpresa en la composición y en la invención de nuevos modelos. Rafael está ahora en la cúspide de su carrera y se ha convertido en un punto de referencia obligatorio para todos los artistas e intelectuales. El auténtico ideal del Renacimiento está tomando forma en torno a él. Ayudó a inspirar el retorno a una sociedad inspirada en los modelos clásicos, pero sin embargo, y a su manera, moderna. Pero el destino estaba a punto de abatirse sobre este artista elegido por los dioses. Rafael estaba trabajando en un enorme retablo cuando en el Vaticano tuvo lugar un extraño presagio. Sus últimas pinceladas fueron para la grandiosa Transfiguración en la Pinacoteca Vaticana. Esta es una escena realista, llena de presagios y emociones. En la zona inferior, los apóstoles y otros personajes se mueven entre un color brillante y una oscura sombra para acentuar la intensidad de los gestos y de las figuras. La multitud se arremolina en torno a un chico poseso que ha resultado milagrosamente curado. Hacia arriba, en una atmósfera enrarecida, vemos la imagen de un Cristo radiante elevándose hacia la luz, un símbolo de pureza y de lo absoluto. En abril de 1520, un Viernes Santo, se abrió una grieta en los palacios, al igual que las cortinas del templo se partieron en dos cuando murió Cristo. Afectado por una misteriosa fiebre, Rafael murió aquella noche, a la edad de 37 años. La noticia se difundió en pocos días. Parecía la señal de que repentinamente una era había llegado a un brusco final.
Rafael hizo más esfuerzos que nadie para conseguir alcanzar la belleza perfecta. De hecho, casi lo consiguió. Y ahora con él, bajo la cúpula del Panteón, el templo de todos los dioses, está enterrada para siempre la imagen de la dulce nostalgia, de la eterna juventud.